Buenos días, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de Introducción al Cálculo Numérico de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. ¿Bien? Hoy es viernes, tenemos una sesión de 2 horas, así que vamos a continuar con lo que estábamos viendo de teoría. Comparto pantalla. Ok, ¿pueden verme y oírme bien? Ok, bueno. Entonces estábamos viendo métodos de integración numérica de problemas de valores iniciales que se deducen de manera elemental. Ya vimos los dos métodos de Euler y los métodos de Taylor. Vamos a continuar con la regla del trapecio. Ok, aquí estamos. Bueno, la ecuación en diferencias, ¿no? La recurrencia, la formulita que uno sigue para aplicar la regla del trapecio viene dada en este recuadro. ¿Bien? Recordemos que estamos trabajando en un intervalo AB donde tenemos una malla uniforme ordenada de puntos T sub n y de paso H. ¿Bien? Y entonces U sub n representa el enésimo término del aproximante para n pequeña en este rango, y entonces pues la forma de calcular los U sub n viene dada por estas ecuaciones de aquí. La primera es obvia, es la condición de arranque, U sub 0 igual a eta, y a partir de ahí se van calculando uno a uno con esta regla. Entonces la regla del trapecio dice que para cada n, de 0 a n mayúscula menos 1, U sub n más 1 es igual a U sub n más h medios de f en t sub n U sub n más f en t sub n más 1 U sub n más 1. Es decir, si se fijan, esto es muy parecido a las fórmulas de Euler explícito y también de alguna manera de Euler implícito, ¿bien? Solo que aquí parece como que no se decidía si poner el término de Euler explícito o el término de Euler implícito, ¿no? Y entonces lo que hizo fue una cosa intermedia, que es hacer el promedio de los dos. ¿Bien? Aquí pone los dos y divide entre 2, y entonces está haciendo la media de estas dos pendientes, digamos, ¿no? Multiplica por h y lo añade al anterior. Bien, entonces, ¿por qué se llama regla del trapecio? Bueno, pues porque como estaba comentando antes, pues la idea para pasar del U sub n más 1 al U sub n es, a partir de este, utilizar, digamos, como una especie de recta tangente y ver el valor en U sub n más 1. ¿Bien? Entonces, para la recta tangente, bueno, ¿pero en qué punto lo estás haciendo y con qué pendiente? Bueno, lo que da la impresión ahí es que parte del U sub n, pero en lugar de tomar la pendiente en ese punto o la del otro, pues toma un promedio de las dos, para tener, digamos, en cuenta las dos, de alguna manera. Entonces, lo que pasó antes, o justo donde estoy ahora, y lo que va a pasar después. Entonces hace un promedio. ¿Bien? Y eso es lo que toma como pendiente. ¿Bien? Okay. Otra forma de ver eso es pues mediante la correspondiente regla del trapecio, pero de cuadratura numérica. Desde ahí le viene el nombre. ¿Bien? Entonces, si recuerdan, en el intervalo t sub n más 1, uno puede encontrar una formulación integral de la ecuación diferencial ordinaria, o de las ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Bien? Y para discretizar esa formulación integral, pues uno puede aplicar una regla de cuadratura para discretizar la integral y ya le queda todo finito, de hecho. Y entonces lo que se puede hacer es, para discretizar esa integral por cuadratura numérica, utilizar la regla del trapecio. ¿Bien? Que de alguna manera, si lo piensas, es como si formases un rectángulo, pero con altura, ni el valor del uno ni el valor de otro, sino el promedio. ¿Bien? O eso es equivalente a formar un trapecio que vaya de la altura de uno a la altura de otro, y lo unes y te queda, pues eso, un trapecio. ¿Vale? El nombre de regla del trapecio.
Bueno, y entonces si se hace así, pues se puede llegar a este método. ¿Bien? Bueno, este método es un método implícito y de un paso. Es de un paso porque de u sub n pasamos a u sub n más 1. ¿Bien? Y es implícito porque si fijan el u sub n más 1 aparece aquí y aparece también aquí. ¿Bien? Por lo cual en cada paso hay que resolver esta ecuación de incógnita u, ¿no? Que es el papel de u sub n más 1 que aparece ahí y ahí. ¿Ok? Pasa lo mismo que con el método de Euler implícito. Bueno, deducimos el método de la siguiente manera, ¿bien? Como les estaba diciendo. Entonces fijamos un n entre 0 y n mayúscula menos 1. Utilizamos la formulación integral 211, que si recuerdan es esta de aquí. La formulación integral de las ecuaciones es esta de aquí, es equivalente. ¿Bien? Y ahora lo que se hace con esa ecuación, aquí estamos, es aplicar la regla de cuadratura, ¿bien? Es decir, para aproximar numéricamente integrales, conocida como regla del trapecio, que es esto de aquí, que es eso. Esta integral la aproximo por longitud del intervalo por el promedio de los valores en los extremos. ¿Bien? Que eso geométricamente se puede ver pues eso, como un rectángulo de altura promedio o como el trapecio que une las dos alturas a los extremos. ¿Bien? Okay. Bueno, vale, entonces a partir de la formulación integral, que es esta de aquí, la tenía aquí, no tenía que moverme, pero bueno, está aquí. Aproximamos esa integral utilizando esta regla y entonces lo que nos queda, pues los extremos del integrando en los puntos t sub n y t sub n más 1 pues son estos de aquí. Y la longitud del intervalo pues es h. Y el 2 está ya aquí en la fórmula. Se sustituye x en t sub n por u sub n y se impone la igualdad, porque esto es una aproximación, bien, porque estamos utilizando esta aproximación numérica para la integral. Entonces esta aproximación pasa a ser una igualdad para los u sub n y esto se impone. Simplemente decimos que queremos que esto sea así. Bien. ¿Sí se entendió? ¿Me siguen? ¿Sí? Chicos, ¿están ahí? Ok, bueno. Vale. Bueno, nótese que la regla del trapecio proporciona una aproximación mejor que la regla rectangular izquierda y rectangular derecha, como reglas de cuadratura. ¿Bien? En consecuencia, uno esperaría que este método funcionara mejor que los métodos de Euler explícito e implícito. ¿Bien? Eso se analiza en el correspondiente tema de cuadratura numérica. Si han visto, me imagino que sí, anteriormente en algún curso ese tipo de temática, y pues efectivamente es una forma mejor, la regla del trapecio de cuadratura, de aproximar las integrales, mejor que la regla rectangular izquierda y regla rectangular derecha. ¿Bien? Entonces uno esperaría que si tienes algo que aproxima mejor esa integral, pues de alguna manera que te funcione mejor para la integración numérica de ellos. Bueno, eso se verá más adelante, pero eso es la expectativa que uno tiene. Bueno, vamos con los pares predictor-corrector. Bien. Entonces, un método que se llame par predictor-corrector se basa en la siguiente idea. Si tenemos un método implícito, en cada paso hay que resolver, es decir, aproximar la solución de una ecuación algebraica, lo cual supone un coste computacional que en ocasiones puede ser excesivo. ¿Bien? Entonces, recuerde lo que dijimos. Método implícito, hay que resolver una ecuación, así que más trabajo. ¿Bien? Entonces, eso te compensará siempre y cuando el método te dé mejores resultados, porque si no, ¿para qué trabajas más? Bueno, entonces si tienes un método implícito, por ejemplo, Euler implícito, o por ejemplo, el método del trapecio, o por ejemplo, métodos de Taylor que se pueden definir pero de manera implícita también, y algunos otros, pues implican eso.
¿bien? Bueno, entonces, ¿qué pasa si no queremos trabajar tanto? Queremos reducir el coste computacional. Bueno, para evitar que haya que hacer esto, lo que se puede hacer es estimar o predecir, ¿bien? De ahí lo de predictor, ¿bien? O predecir el valor de U sub n más 1, o sea, del nodo siguiente, utilizando otro método distinto, ¿bien? Obteniendo la estimación U sub n más 1 tilde, ¿bien? Y después corregir, y de ahí lo de corrector, corregir este valor para U sub n más 1 en la regla del método original, ¿bien? Utilizando la estimación obtenida U sub n más 1 tilde en el lado derecho, obteniendo finalmente U sub n más 1. ¿Bien? Al usar la predicción U sub n más 1 tilde, ¿bien? De alguna manera la regla del método original, que era implícito, se vuelve explícita. ¿Bien? Obviamente, el primer método usado para obtener U sub n más 1 tilde, llamado predictor, ha de ser explícito para abaratar su cálculo, ¿bien? Para que sea fácil calcularlo y que el método total resultante sea explícito, ¿bien? Entonces, a ver, idea de los pares predictor-corrector, idea general, y ahora vamos a ver dos ejemplos célebres con nombre, ¿bien? Entonces, como decíamos, tenemos un método implícito, ¿bien? Y entonces pues no nos acaba de convencer porque cuesta mucho trabajo, se tarda mucho en calcular las cosas. ¿Por qué? Porque al ser implícito, cada paso de un nodo al siguiente tengo que resolver una ecuación algebraica, que es algo ya de por sí costoso, porque hay que aplicar métodos iterativos, como por ejemplo el método de Newton, y se tardan, ¿bien? Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, si tenemos un método implícito, pues es de la siguiente forma, ¿no? Tal con lo que estamos viendo. Esperamos que sea de la siguiente forma. U sub n más 1 es igual a U sub n más h por otra cosa, ¿no? Todos los que hemos visto tienen esa forma. Y en toda esa cosa, que involucra la f, involucra algunos nodos, lo que sea, en algún sitio, por lo menos en uno, o quizá en varios, aparece un U sub n más 1. Y es por eso por lo que yo directamente no puedo utilizar esa fórmula para calcular U sub n más 1, porque aparece a la izquierda, pero también a la derecha en algunos sitios, ¿bien? Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues resolver esa ecuación con U sub n más 1 como incógnita y ver qué valor cumple eso, ¿bien? Ahí está el problema. Entonces, idea de los pares predictor-corrector. Bueno, para que no sea implícito y no tener que resolver la ecuación, yo puedo decir, bueno, mi método es U sub n más 1 igual a U sub n más otras cosas donde aparece U sub n más 1. Y entonces no está despejado y no se puede despejar en general y tengo que hacer los cálculos. Bueno, ¿qué tal si ese U sub n más 1 o esos U sub n más 1 que aparecen a la derecha por ahí y que pues al no poder despejar es lo que me impide hacer lo que quería, yo lo sustituyo por un valor así como de prueba, ¿bien? Y entonces, si ese valor ya lo conozco, pues entonces U sub n más 1 es igual a todo lo que tengo a la derecha, lo calculo y punto. ¿Bien? Ya no me evito el tener que resolver una ecuación. Entonces ese método que era implícito lo transformo en explícito. Entonces ya no tengo ese problema. ¿Bien? Esa es la idea. Entonces, claro, pero no puedo poner cualquier valor así aleatoriamente el que yo quiera y esperar que me salga algo razonable, porque si me lo invento, pues quién sabe que vaya a salir. Entonces tengo que poner algo que de alguna manera se parezca al U sub n más 1. Pero, ¿y qué es el U sub n más 1? Pues algo que quiero calcular. Pues no son muchas pistas. Bueno, el U sub n más 1 es una aproximación de la derivada en el nodo t sub n más 1. Entonces tendré que poner algo que se parezca a eso, a la derivada de la solución, perdón, al valor de la solución en el nodo t sub n más 1. ¿Bien? ¿Qué puedo hacer? Pues utilizar otro método para estimar ese U sub n más 1, que lo llamaré U sub n más 1 tilde, y eso es la estimación, la predicción. Entonces yo predigo con otro método, entre comillas, predigo que va a ser ese valor. Y luego con el otro, que viene del método implícito del principio, pues ya utilizando ese valor así como tanteado por otro método, ¿bien? Porque es igual de válido, porque todo esto son aproximaciones dadas por método. Pero bueno, yo predigo con uno y con el otro corrijo el valor. ¿Bien? Entonces transformo esa regla implícita en una regla explícita. ¿Bien?
¿Qué más iba a decir? Ok, bueno, obviamente se parte de un método implícito que se va a volver explícito, entre comillas, y para predecir, pues tengo que utilizar otro método, y lo lógico es que ese otro método sea explícito, porque claro, si yo, el problema del que partía, digamos, era que yo tenía un método implícito y quería ver si lo abarato, pues claro, si utilizo otro para predecir un método implícito, pues estoy en las mismas, no gane en principio demasiado, ¿no? Entonces, en principio lo lógico es que sea un método explícito el predictor y el que corrige sea una variación de un método implícito. Bien, este es el sentido que tiene. Y entonces, pues, por eso se utilizan como dos parejas de métodos que se fusionan en una regla y se llaman pares predictor-corrector. Bien, esa es la idea y de ahí viene el nombre. ¿Sí se entendió? Buenos días, Angélica. ¿Sí se entendió? Chicos. Ok. ¿Los demás? ¿Me están siguiendo? Lucero, Angélica. Ok, bueno. Vamos a continuar. Vale, vamos a ver dos ejemplos sencillos, ¿bien?, de pares predictor-corrector. Y obviamente se puede aplicar con otros métodos, pero bueno, aquí dos sencillos como para ejemplo. Vale, el primero se llama par predictor-corrector Euler-Euler, porque vamos a utilizar como predictor y como corrector dos métodos de Euler, pero que no son el mismo, puesto que el corrector va a ser se va a utilizar el de Euler implícito, bien, pero para predecir se va a utilizar Euler explícito, lógicamente. ¿Bien? Entonces, quizá antes de esto lo primero es recordar los métodos de Euler, las recurrencias. Bien. Entonces, el método Euler explícito tenía como recurrencia esta de aquí: u sub n más 1 igual a u sub n más h f en t sub n u sub n. ¿Bien? Y el método de Euler implícito tiene como recurrencia esta de aquí: u sub n más 1 igual a u sub n más h por f en t sub n más 1 u sub n más 1. Son muy parecidos, se diferencian en el argumento de la f. Uno es explícito y el otro es implícito. Bueno, vamos con el método de Euler-Euler. Aquí. Con este método, el par predictor-corrector Euler-Euler, consiste en aplicar el método de Euler implícito, pero estimando el valor por el método de Euler explícito. ¿Bien? No puede ser de otra manera. Aquí uno no se puede perder si entiende la idea. De esta manera, el método viene dado de la siguiente manera. ¿Bien? Bueno, obviamente la condición de arranque siempre va a ser esta. ¿Bien? Y ahora, ¿cuál es la predicción? Pues la predicción es esta de aquí, viene dada por esta ecuación. Entonces la predicción es u sub n más 1 tilde, ese tilde lo ponemos para diferenciar, y se calcula a partir de u sub n utilizando el método de Euler explícito. Entonces, pues esta es la ecuación. ¿Bien? Ok. Y ahora viene la corrección, ¿no? Para corregir utilizamos el método de Euler implícito. Entonces, el u sub n más 1 ya de veras, el último, el u sub n más 1 es el anterior, bien, y aquí ponemos u sub n, ok, más h por f en t sub n más 1, u sub n más 1. Y aquí, si no hubiera tilde, sería el método de Euler implícito. Lo que estamos haciendo es poniendo aquí la predicción que calculamos de esta manera, bien, y entonces se transforma ese método de Euler implícito en un método explícito, porque ya el u sub n más 1 solo aparece aquí. Este es otro que se ha calculado previamente. Así que para aplicar este método, pues uno nada más que calcula esto y después calcula esto y se acabó. ¿Bien? Ok.
Bueno, esto es un método explícito de un paso, porque en cualquier caso pasamos de UN a UN más 1 y ya lo hemos hecho método explícito porque ya no hay que resolver ninguna ecuación, simplemente se sustituye una expresión y luego otra. Claro, la diferencia es que ahora sí tenemos dos recurrencias, ¿no? Dos fórmulas que aplicar, pero sigue siendo un método explícito porque no hay que resolver ecuaciones. ¿Sí se ve? ¿Me siguen? ¿Sí, Lucero? Bueno, vamos a seguir. Ok. Siguiente método. Par, predictor, corrector, Euler, trapecio. ¿Bien? Y que a veces se conoce con el nombre de método de Euler mejorado. ¿Bien? Euler trapecio. Vale. Consiste en aplicar el método del trapecio, que como hemos visto es un método implícito, ¿bien? Pero estimando el valor, ¿bien? O sea, el método predictor es el método de Euler explícito, ¿bien? Pues como ven, no nos complicamos mucho la vida. El método Euler explícito es el más sencillo de todos. De esta manera el método viene dado de la siguiente manera, ¿bien? Entonces tenemos aquí la predicción, que se calcula por el método de Euler explícito, como ven, igual que antes. Este paso es el mismo que este porque es Euler explícito, y ahora este sí cambia porque ahora se utiliza el método del trapecio. Entonces tenemos que UN más 1 es igual a UN más H medios por F en T sub n UN más F en T sub n más 1 UN más 1, y aquí lo que hacemos es sustituir en la regla del trapecio la predicción, y entonces lo que se obtiene al final es el método de Euler mejorado, ¿no? O Euler trapecio, que es un método predictor corrector. Condición de arranque. Esto es un método explícito de un paso, ¿no? Igual, obviamente. Bueno, este método de Euler mejorado se puede reescribir como un método de tipo Runge-Kutta, que se verá más adelante, de dos etapas de la siguiente manera, ¿bien? Y esto es simplemente la terminología de los Runge-Kutta, no es más que esto, es decir, es una forma equivalente de escribirlo, ¿bien? Pero es interesante verlo así porque así, de esta manera, uno tiene más claro realmente luego, y sobre todo a la hora de programar, eso es importante, qué cosas tienes que ir calculando y en qué orden. Bien, entonces lo que dice aquí básicamente, bueno, pues los T sub n más 1 son los nodos, son datos, el H también es un dato, entonces eso se tiene, y el U sub n se supone que lo conoces del paso anterior. Bien, entonces realmente ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues aplicar esto y después aplicar esto. Entonces, si lo piensan, en el orden, lo que hay que calcular y en el orden en el que hay que calcularlo es el siguiente. Primero hay que calcular un K sub 1, que es F de T sub n U sub n, porque lo tienes aquí y es lo primero que te encuentras. Con este de aquí ya, multiplicando por H y sumando U sub n, obtienes la predicción, ¿bien? Después hay que calcular un K sub 2, ¿bien? Y este K sub 2 es esta F que aparece aquí, ¿bien? T sub n más 1, U sub n más 1 tilde, pero ese U sub n más 1 tilde se puede ver como U sub n más H por K1, donde K1 era esto de aquí. Entonces esto es equivalente a lo anterior, ¿bien? Entonces otra evaluación de la F. Estamos, digamos, pensándolo en los pasos clave que son las evaluaciones de la F. Y luego a partir de ahí, U sub n más 1 ya lo calculas como U sub n más H medios de los dos anteriores, de K1 más K2. ¿Lo ven? Okay. Advertencia. Cuando llegan aquí a calcular U sub n más 1, no calculen otra vez este F de T sub n U sub n, porque ya lo calcularon antes para calcular la predicción. ¿Bien? Entonces lo guardan y lo ponen aquí. ¿Bien? Es decir, no calculen dos veces o tres veces la misma cosa, porque la computadora se tarda en hacerlo. Entonces, si ya lo has calculado, ya tienes el resultado, lo guardas en una variable y cuando lo vuelvas a utilizar, lo pones ahí, lo sustituyes, ¿vale? No calculen dos veces la misma cosa. ¿Bien? ¿Sí se ve? Es lo mismo cuando uno está haciendo, no sé, ejercicios así de aritmética o lo que sea.
pues tú vas calculando distintos resultados auxiliares hasta llegar al final, ¿bien? Entonces, si te hace falta varias veces la misma cosa, pues si ya las calculas más arriba, pues tomas el valor y lo sustituyes. No vuelves a hacer el trabajo, ¿bien? Bueno, pues la computadora es igual. Sí, la computadora no se va a quejar y lo va a hacer, claro, pero es más corto computacional y se va a tardar más. Entonces, si eso lo haces una vez, entonces en lugar de calcular una cosa una vez y luego sustituirla, la calcula 2 veces, bueno, pues no pasa nada. Pero si eso lo tiene que hacer 1000 veces, 10.000 veces, pues a lo mejor se tarda el doble, o qué sé yo, por ponerlo sencillo, ¿bien? Entonces hay que tener cuidado al programar las cositas para tratar de hacer el código suficientemente eficiente. Entonces, pues una de las cosas que tienen que tener en cuenta es eso. Si algo ya se ha calculado de antemano y lo puedes guardar en memoria, en una variable, donde sea, y luego recuperarlo y usarlo, pues hazlo. Antes, probablemente eso te compense más que volver a calcularlo. ¿Vale? ¿Sí se ve? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Lucero? Creo que Lucero se fue a desayunar. ¿O está ahí? Estás ahí, perfecto, muy bien. Bueno, vamos a continuar. Entonces, este es el método de Euler mejorado o Euler trapecio. Y antes hemos visto el método Euler-Euler. Bien, dos ejemplos de pares predictor-corrector. Vale. Entonces, repito, este es Euler mejorado. Ahora vamos a ver un método que se llama Euler modificado. Entonces, los nombres se parecen un poquito, pero son cosas distintas. Entonces, traten de fijarse para no confundirlos. ¿Bien? Bueno, ¿cuál es la idea del método de Euler modificado? ¿Bien? Bueno, primero, esta es la recurrencia. ¿Bien? Entonces, tenemos aquí el valor de arranque. ¿Bien? Y aquí la recurrencia que nos relaciona u sub n y u sub n más 1. ¿Bien? Entonces u sub n más 1 es igual a u sub n más h por f evaluada en t sub n más h medios, y en el segundo argumento u sub n más h medios por f en t sub n u sub n. ¿Bien? Esto funciona porque esto es un escalar y esto de aquí es un vector de RD, ¿no? U sub n es un vector de RD y la f también acaba en RD, tiene esos argumentos y esto es escalar, así que todo esto es un vector de RD, entonces todo esto cuadra. ¿Bien? Bueno, esta es la fórmula para Euler modificado. Vamos a ver de dónde sale esto. Bueno, obviamente es un método explícito y de un paso, ¿no? De u sub n pasamos a u sub n más 1 y es explícito porque aquí en ningún sitio aparece el u sub n más 1, solo aquí. ¿Bien? Bueno, vamos a deducir el método de la siguiente manera. ¿Bien? Entonces fijamos un n. A ver, me están preguntando alguien. Las subtilde que se vieron antes también son vectores de Rn. Sí, las u sub n más 1 tilde también son las predicciones, pero igual son predicciones de la misma cosa, aproximaciones de la solución en los nodos de la malla. Entonces también son vectores en RD, ¿vale? De la variable d la hemos guardado para la dimensión. De nada. Bueno, entonces fijamos un n. Vamos a deducir el método, es decir, cómo pasar de u sub n a u sub n más 1. A ver cuál es la idea. Entonces tenemos la formulación integral en el intervalo t sub n más 1, la formulación integral de las ecuaciones diferenciales, que es esto de aquí, ¿no? Esto lo malo es que luego no deja subrayar, pero bueno, de aquí para allá, todo esto. Todo esto. Vale. Y entonces, ¿qué se puede hacer para discretizar? Igual, pues aparece una integral, porque esto no tiene ningún problema para discretizar. Entonces esta integral, que es algo continuo, un objeto continuo, digamos, le aplicamos una regla de cuadratura numérica. ¿Y cuál? Pues vamos a aplicarle la regla del punto medio, para que nos salga este método. ¿Bien? La regla del punto medio dice que pongamos... aproximemos esta integral
por la longitud el producto de la longitud del intervalo por el valor de la función en el punto medio del intervalo. Entonces, si se fijan, reglas de cuadratura que hemos utilizado. La regla rectangular izquierda para el método de Euler explícito, que es la base siempre es el intervalo y la cuestión es qué altura pones. ¿Bien? Entonces la regla rectangular izquierda es el valor de la función a la izquierda y te salía Euler explícito. Si utilizas la regla rectangular derecha, pones como altura el valor de la función en la derecha, nos salía Euler implícito. Si pones el promedio de esas dos alturas, entonces puedes construirte así un rectángulo o bien un trapecio que va de una a otra. Tienen el mismo área. Y entonces nos daba la regla del trapecio. Bueno, ahora estamos haciendo otra cosa distinta, que es aplicar la regla del punto medio para que nos salga el método de Euler modificado. Y entonces la regla del punto medio dice que la altura sea no el promedio de los dos valores, sino el valor de la función en el punto medio, sea cual sea, esté más arriba o más abajo. El valor de la función en el punto medio del intervalo. ¿Bien? Bueno, pues esa es la regla del punto medio de cuadratura. Entonces, si aplicamos esta regla aquí en la formulación integral para discretizarla, lo que obtenemos es x en t sub n más, entonces la longitud del intervalo t sub n más 1 es h. Y el valor de la función en el punto medio es f en el punto medio. El punto medio es sustituir s por t sub n más t sub n más 1 entre 2. O bien t sub n más h medios, porque la distancia entre estos dos es h. Entonces a partir de t sub n yo avanzo h medios. Entonces aquí tengo esto de aquí. Sustituyo s por ese valor y entonces aquí tengo esto y x en esto de aquí. ¿Bien? Vale. Ahora esta es una aproximación porque estamos aproximando la integral. Y esto es lo que aproximadamente cumple la solución x. Bien. Entonces para llegar a una recurrencia que se pueda calcular, pues hay que sustituir los u sub n. Entonces este sería u sub n más 1, este sería u sub n. Y aquí ¿qué pasa? Pues que tenemos la solución en t sub n más h medios, pero aquí el problema es que el punto medio entre t sub n y t sub n más 1 es t sub n más h medios, entonces está en medio, y ese no es un nodo de la malla, porque es a mitad de camino entre dos nodos consecutivos de la malla. Bien. Entonces, como no es un nodo de la malla, pues la solución evaluada en ese punto no es ni u sub n ni u sub n más 1, es una cosa en medio. Entonces, ¿por qué sustituiríamos eso? ¿Por u sub n, por u sub n más 1? Pues ninguno de los dos, porque realmente es algo que está en medio. Entonces, hay que ver cómo se interpreta eso. ¿Bien? Bueno, ¿qué se hace para el método de estamos en Euler modificado? ¿Bien? Entonces, a ver, ¿dónde estamos? Aquí. Sigo aquí. Para poder utilizar esta expresión es necesario estimar el valor de x en t sub n más h medios. Sin embargo, puesto que t sub n más h medios no es un punto de la malla, puesto que es el punto medio de dos nodos consecutivos, este valor no está estimado de antemano, pues no corresponde a ningún valor del aproximante. U sub n aproxima x en t sub n, u sub n más 1 aproxima x en t sub n más 1, pero en medio el aproximante no está definido, no está, porque está solo en la malla. Lo que se hace es estimar, estimamos esta cantidad usando el método de Euler. ¿Bien? ¿No sabes qué hacer? Pues el método de Euler explícito te ayuda, ¿bien? Siempre. Es tu mejor amigo. Entonces, utilizando el método de Euler explícito, x en t sub n más h medios es aproximadamente x en t sub n más h medios por f en t sub n, x en t sub n. Método de Euler explícito, o si quieren, pues aproximar por Taylor o por hasta orden 1, que es aproximar por, digamos, utilizando la recta tangente. Viene a ser lo mismo. Vale. Ok. Nótese que para esta aproximación hay que tomar como paso h medios. Por eso aquí no aparece h, sino h medios. ¿Vale? Cuidado con eso. Como ahora estamos yendo de t sub n a t sub n más h medios, en la variable independiente avanzamos h medios. ¿Vale? Avanzamos de aquí a aquí h medios. Entonces, en la expresión
el paso que se pone ahí, aunque el paso del método de la malla general sea h, para hacer esa aproximación utilizando Euler explícito tenemos que poner h medios. Cuidado con eso, ¿vale? Cuidado con eso. Uno tiene que saber siempre interpretar lo que está haciendo. Ok, entonces para que esta aproximación cuadre, según el método Euler explícito, como avanzamos h medios, aquí hay que poner como paso h medios, no h medios. Bien, vale. Finalmente, si sustituimos cada x en t sub n por u sub n, obtenemos la expresión dada para el método. Bien, entonces esta aproximación de aquí, fíjense, para aproximar x en t sub n más 1, pues ya lo ponemos todo en términos de los u sub n y ponemos la igualdad, y esto de aquí que no sabíamos qué hacer con ello, este x en t sub n más h medios, pues utilizamos esta aproximación de aquí, y ahora sí todo está en términos de los nodos y se puede sustituir sin problema. ¿Y qué sale? Pues sale esto de aquí, ¿no? Lo que teníamos, ¿vale? Sale precisamente esto. Entonces, pues es u sub n más 1 desde u sub n, avanzamos por el valor de la f en el punto intermedio, en el nodo intermedio. Y aquí, para poner el valor del nodo intermedio, una aproximación de la solución, pues se utiliza Euler explícito, entonces avanzando h medios desde u sub n. ¿Bien? Y entonces tenemos un método explícito. ¿Bien? Bueno, ok. Vale, aquí. Bueno, este método puede reescribirse como un método de tipo runge-kutta, igual que vimos antes, de dos etapas, porque calculamos K1, luego K2 y ya el aproximante. Y entonces, ¿cómo se aplica esta regla luego en la práctica? Pues primero te calculas este f de t sub n u sub n, lo llamamos K sub 1. Es este de aquí, dentro, es el primero que necesitas calcular para poder calcular todo esto de aquí. ¿Bien? Después, esta f, fíjense que los métodos de runge-kutta pues hacen hincapié, digamos, en cómo calculan las f, ¿no? Las funciones del lado derecho. Esta f en t sub n más h medios, u sub n más h medios de K1, ¿bien? Que es, K2 es todo esto de aquí, donde en este cálculo interviene aquí el K1 que calculaste antes. Y ya una vez que tienes todo esto, pues ya obtienes u sub n más 1 directamente, ¿no? Es u sub n más h por K2. Calculas K1, con el K1 puedes calcular K2 y con el K2 calculas el aproximante. ¿Bien? Ok. Bueno, pues ese es el método Euler modificado. ¿Alguna pregunta? ¿Me siguen bien? ¿Todo bien? Angélica, Lucero. ¿Me siguen? ¿Sí? Bueno. Ok. Bueno, seguimos con el método del punto medio. Bien, no confundan la regla de cuadratura, conocida como regla del punto medio, método del punto medio, que acabamos de utilizar, bien, que es esta de aquí. Aquí, la regla del punto medio, que es una regla de cuadratura para aproximar integrales. Bien, eso es una cosa. Y otra cosa es el método, la regla del punto medio, pero para la integración numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Bien? Entonces, una es una regla de cuadratura y la otra es un método de integración. ¿Bien? Entonces son cosas que no tienen nada que ver, son con objetos distintos. Tienen el mismo nombre, pues por lo del punto medio, por lo que sea, no le han puesto el mismo nombre. Pero entonces, pues tienes que concretar a cuál de ellas te refieres. Bien. Bueno, nosotros obviamente vamos a hablar de la regla ahora de integración numérica de E2. Ok, entonces el método del punto medio o la regla del punto medio
o también en inglés es método leapfrog, bien, o en español sería pídola, pues el juego con ese nombre. Y entonces el algoritmo viene dado por esta ecuación, bien, junto con dos valores de arranque, bien. Esto es una novedad, entonces ahora en lugar de un valor de arranque tenemos dos. Ahora veremos por qué, bien. Bueno, ¿cómo es este método de la regla del punto medio? Pues fíjense, me dice que para n desde 0 a n mayúscula menos 2, bien, u sub n más 2 es igual a u sub n más 2h por f en t sub n más 1 u sub n más 1. Entonces, primera novedad, en la recurrencia de este método del punto medio, en la recurrencia aparecen ya no dos valores de u sub n, sino tres. Aparece u sub n más 1 y u sub n más 2. Así que ahora ya no hay dos nodos en los que esté pasando la acción, sino tres, que son, a saber, t sub n más 1 y t sub n más 2. ¿Bien? Entonces ya están involucrados tres nodos. Eso es una novedad con respecto a todo lo que vimos antes. Bien. Entonces, bueno, pues la interpretación de esto es, o cómo se utiliza, pues es que si yo conozco u sub n y u sub n más 1, pues con esta regla de aquí yo calculo u sub n más 2 de esta manera. ¿Bien? Así que es un método explícito, porque yo calculo el último, u sub n más 2, a partir de los dos anteriores. ¿Bien? O el siguiente a partir de los dos anteriores, si quieren verlo así. ¿Bien? Entonces es un método explícito. Obviamente va a ser un método de dos pasos, porque ya no es de u sub n paso u sub n más 1 como antes, no. Ahora es de u sub n y u sub n más 1, paso, y necesito esos dos, utilizar esos dos, paso a u sub n más 2. Es decir, para calcular u sub n más 2 necesito no solo el anterior, sino los dos anteriores. Entonces por eso va a ser un método de dos pasos, ¿vale? Dos pasos. Estoy avanzando dos pasos, digamos, de todo lo que utilizo, dos pasos hasta el nuevo que calculo. ¿Ok? ¿Sí se ve? Método explícito de dos pasos. ¿Ok? Vale. Muy bien. Y ahora, entonces, lo que estaba diciendo aquí, método explícito de dos pasos. Pues para calcular u sub n más 2 se requiere conocer los valores de los dos pasos anteriores, u sub n y u sub n más 1. Es por este motivo que es necesario tener dos valores de arranque. ¿Bien? ¿Por qué necesito dos valores de arranque? Porque necesito dos valores para calcular el siguiente, los dos anteriores, para calcular el siguiente. Entonces, claro, pues si yo empezase con un solo valor de arranque, pues ya el siguiente no lo podría calcular, porque solo con uno no me da el siguiente. Necesito al menos dos para poder obtener el siguiente. Y ya con esos últimos dos, pues el otro, y así sucesivamente. Entonces, necesito dos valores de arranque, porque si no, pues el método no arranca, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, pues necesito dos valores de arranque. Pues, ¿cuáles son? Pues u sub 0 y u sub 1, lógicamente, ¿no? Entonces, u sub 0 igual a eta, pues es a capón, ¿no? Viene dado por la condición inicial x en a igual a eta. No se puede poner otra cosa que no sea esto. Y ahora, u sub 1 hay que ver qué valor le ponemos, porque claro, u sub 1 es un punto, el siguiente nodo de la malla, que estará cerquita del a, pero no es el a, no le puedo poner tampoco eta, ¿no? Bien. ¿Qué le pondría? Que tengo que corregir. Si está cerquita de a y la solución x sabemos que es continua, pues estará cerquita de eta, pero hay que ver qué corrección le pongo, ¿no? No será exactamente eta, será eta más menos algo, un poquito, ¿no? Entonces, ¿qué se le pone? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues u sub 1 podemos obtenerlo con un método de Euler, por ejemplo, como Euler explícito, ¿no? U sub 1 es a partir de u sub 0, es por el método Euler explícito, es u sub 1 igual a u sub 0 más h por f en t sub 0 u sub 0. T sub 0 es a, u sub 0 es eta, y entonces tengo esto. Eta más h por f de a, eta. Y de ahí es de donde sale esta expresión de aquí para u sub 1. Pero se podría utilizar cualquier método de un paso.
Bien. Entonces, para dar el valor de arranque, uso 1 para la regla del punto medio, que necesito 2 porque es de 2 pasos, utilizamos el método Euler explícito para dar una expresión de u sub 1 que se pueda calcular a partir de lo que se tiene en ese momento, que es nada más u sub 0 y los datos del problema. Bien. Entonces, ¿qué pinta ahí Euler? Pues nada, pero es que de alguna manera tengo que poner el método de arranque. Entonces, el método de Euler no tiene nada que ver con el método del punto medio, son métodos distintos. Pero para poder dar el valor de arranque, que es un método de 2 pasos, y esto pasará siempre, si tú tienes un método de más de un paso, pues las condiciones de arranque las tienes que poner de alguna manera. La primera es obvia porque te la dictan las condiciones iniciales, necesariamente. Pero el resto de los nodos de arranque, en este caso el u sub 1, bueno, el nodo es el t sub 1, ahí pues yo tengo que dar de alguna manera el aproximante. Entonces utilizo un método de un paso menor al que yo estoy utilizando, para que me alcance para poder dar los valores. Por ejemplo, pues lo más sencillo, lo más simple es utilizar el método Euler explícito, que es de un solo paso, y ya con el u sub 0, de ahí ya puedo ir sacando todos. Pero ahí, combinaciones, las que quieran, cuando tengan métodos de más de un paso. Lo importante es dar esos valores. Además, eso solo va a afectar a los nodos del principio. Y ya una vez que arranca, pues el método todo el intervalo, pues estás trabajando con el otro, en el que querías trabajar. En este caso, el método del punto medio, es el que estamos viendo. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Angélica Lucero. Vale, bueno. Muy bien. Ok. Entonces, así obtuvimos el valor de u sub 1. Entonces, lo que quería decir aquí que faltaba es que lo que define realmente el método es la recurrencia principal. Y el método del punto medio es un ejemplo de método lineal multipaso. ¿Bien? Entonces, no importa que aquí los valores de arranque los estemos haciendo con Euler. Lo que importa es que la regla del punto medio pues es esta, y para todos los demás nodos, que se dan la mayoría, pues estamos utilizando esta regla. ¿Bien? Esta de aquí. Es la regla del punto medio. ¿Bien? Ok. Bien. Este método es un ejemplo de método lineal multipaso. ¿Bien? Porque estamos dando varios pasos y esencialmente es una función lineal de los valores y de las f, ¿no? Bueno, eso es un nombre nada más. Vale, vamos a deducir el método. Bien, entonces pues de dos maneras distintas. Fijamos un n entre 0 y n menor 2. Bien, y entonces la idea es que estamos en los nodos t sub n más 1 y t sub n más 2, y queremos estimar el valor de la solución en el nodo t sub n más 2, o sea, u sub n más 2, a partir de la información de los anteriores. ¿Bien? Eso es lo que nos va a salir. ¿Bien? Bueno, ideas para, igual que hemos deducido otros métodos, pues vamos a ver cómo podemos deducir esta regla del punto medio. ¿Bien? Bueno, primero, utilizando el esquema de diferencias finitas centradas. ¿Ok? Diferencias finitas centradas. Bien. Si se acuerdan, esta idea ya la usamos. Utilizamos el esquema de diferencias finitas progresivas para deducir el método de Euler explícito, y el esquema de diferencias finitas regresivas para deducir el método de Euler implícito. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a utilizar el esquema de diferencias finitas centradas. ¿Bien? Que si se acuerdan, el esquema de diferencias finitas centradas aproximaba la derivada de una función en un punto utilizando el valor de la función en ese punto a la derecha y a la izquierda. Digamos, más o menos esa es la idea. ¿Bien? Bueno, eso así ya. Vale, entonces, utilizando el esquema de diferencias finitas centradas, estamos fijándonos en los nodos t sub n más 1 y t sub n más 2. Entonces tenemos esos tres puntos. Para utilizar el esquema de diferencias finitas centradas, pues vamos a estimar el valor de la derivada en el punto del medio, lógicamente, ¿no? En el punto del medio, y aquí tenemos uno a la izquierda y uno a la derecha.
Entonces decimos que la derivada en t sub n más 1, ¿bien? Se puede aproximar por este esquema de aquí, donde aquí estamos utilizando el nodo a la derecha y el nodo a la izquierda, ¿bien? Y este pues es el esquema de diferencias finitas centradas. Acuérdense de que aquí va un 2, ¿bien? Y ahora, utilizando las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿bien?, esta derivada de la solución en el nodo t sub n más 1 es igual a f en t sub n más 1, x en t sub n más 1. ¿Bien? Y ahora, pues lo único que hay que hacer es sustituir los x en t sub n por u sub n y despejar. ¿Bien? Bueno, si quieren, directamente sustituimos, y entonces esta aproximación imponemos que sea una igualdad, ¿bien?, donde aquí hemos puesto ahora los u sub n, y entonces imponemos que esto sea una igualdad. ¿Bien? Y nada más uno despeja de aquí u sub n más 2, que es el último aproximante, el correspondiente al nodo más a la derecha, y pues lo que sale es que se puede calcular u sub n más 2 a partir de u sub n y u sub n más 1, ¿no? De ahí uno despeja y la recurrencia que le sale es esta de aquí. ¿Ok? Que si se fijan es algo parecido como... si se fijan es algo parecido a un método de Euler explícito, bien, de alguna manera, un método de Euler, donde aquí tengo el aproximante, perdón, más a la izquierda, y aquí estoy poniendo una especie de derivada, y aquí estoy diciendo, bueno, es que yo avanzo 2h, desde u sub n hasta u sub n más 2, es decir, desde t sub n a t sub n más 2, avanzo 2h, bien. Y ahora, ¿cuál es el valor de la derivada que pongo? Bueno, pues pongo esto en el punto medio, ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces sería como una especie de combinación de... no es ni Euler explícito ni Euler implícito, porque el valor de la derivada que estoy poniendo no es ni el de la izquierda ni el de la derecha, es el del punto medio. Por eso es la regla del punto medio. ¿Ok? ¿Sí se ve? ¿Ok? Vale. Muy bien, bueno, pues una forma de deducirlo con diferencias finitas centradas. Y ya de ahí se va viendo el nombre de dónde viene el nombre de punto medio. Bueno, ahora, segunda forma, pues por cuadratura numérica, ¿no? Partimos de la formulación integral, esta de aquí la tenemos. Fíjense, esta es un poco, o sea, no es igual a 2,11, es parecida, pero no es igual. ¿Por qué no es igual la formulación integral? Bueno, pues porque la que estábamos usando antes iba del nodo t sub n a t sub n más 1. Y ahora lo que vamos a utilizar es una formulación integral, pero de t sub n a t sub n más 2. Tenemos un intervalo más grande que involucra 3 nodos. Entonces es distinta. Entonces la formulación integral es... está, aquí. El intervalo t sub n más 2, bien. Y entonces, pues por el teorema fundamental del cálculo y usando las ecuaciones diferenciales ordinarias, tenemos que x en t sub n más 2 es igual a x en t sub n más la integral entre t sub n y t sub n más 2 de este integrando. F en s x de s diferencial de s, ¿no? Esto es una función de una variable, de la variable s nada más. ¿Bien? Ok. Bueno, ahora utilizamos la regla de cuadratura del punto medio, ¿bien?, para discretizar esta integral, ¿bien?, y por tanto discretizar la ecuación. ¿Bien? La regla del punto medio ya la vimos porque la habíamos utilizado antes en el método de Euler modificado, ¿no? Esta es la regla del punto medio, la ecuación 226. Bien, solo que si se fijan, esta regla del punto medio para Euler modificado la ocupamos en t sub n más 1. ¿Bien? Aquí estamos. Entonces fíjense, para Euler modificado utilizamos la regla del punto medio para discretizar la integral en la formulación integral, pero claro, ¿cuál era el problema en Euler modificado? Si recuerdan, pues que estábamos en el intervalo t sub n más 1 y el punto medio no era un nodo de la malla, y eso nos daba problemas y teníamos que hacer otra aproximación usando Euler, etcétera, para obtener solo cosas en los nodos de la malla, que es lo que estamos trabajando, ¿no?, en la aproximación numérica. No queremos inventar más cosas porque eso es complicarlas. ¿Bien? Bueno, perdón, me mordí. Ese problema no lo tienes si trabajas en el intervalo t sub n más 2,
¿bien? Utilizando tres nodos de la malla, t sub n más 2, porque precisamente de esa manera el punto medio de ese intervalo es t sub n más 1, que sí es un nodo de la malla. Entonces no te está saliendo de la malla. Claro, tienes que agarrar más, pero así el punto medio no se sale de la malla. Es otro. Y entonces no tienes que inventar nada, ya todo lo tienes dentro del esquema, del marco que tú te habías marcado. ¿Bien? Que viene definido por la malla que hayas fijado en un principio. ¿Bien? Entonces el problema que teníamos antes, ahora no lo tenemos. Ok. Entonces aplicando la regla de cuadratura a esta formulación integral, nos queda que x en t sub n más 2 es esto, que es aproximadamente, con la regla de cuadratura anterior, a x en t sub n más 2h, la longitud del intervalo, cuidado con eso, es 2h, por el valor del integrando en el punto medio. Entonces esto es f en t sub n más 1, x en t sub n más 1. Y aquí no hay problema porque todo esto es un nodo de la malla, así que se puede sustituir directamente. Hacemos esa sustitución, ¿bien? Y lo que obtenemos es, esta aproximación se convierte en una igualdad porque se impone para los u sub n, y entonces queda u sub n más 2 igual a u sub n más 2h f en t sub n más 1, u sub n más 1. ¿Bien? Entonces se pide que se compare con el método de Euler modificado. ¿Bien? Este es el método del punto medio, ¿bien? O regla del punto medio, o método Leapfrog, o método de Epídola. ¿Bien? ¿Y por qué el método de Epídola? Porque, bueno, de alguna manera estoy brincándome uno, porque estoy pasando de u sub n a u sub n más 2 y estoy utilizando la derivada en ese nodo intermedio. Entonces es una especie como de que estuviera haciendo un brinco de 2 en 2 pasando por el punto medio, así. ¿Bien? Entonces, pues una cierta analogía, si les sirve para recordarlo bien, y si no, no pasa nada, es solo un nombre. Bueno, esa es la idea. Hemos deducido el método de dos maneras distintas. ¿Sí se ve? ¿Tienen alguna duda? Pedro, ¿todo bien? Ok, bueno. Pues si no tienen duda, vamos a continuar. Bueno. Vale, vamos a ver ahora los métodos de Adams-Bashforth. ¿Bien? Pues son nombres de científicos o matemáticos, no sé. ¿Bien? Bueno. Ok. Tenemos una malla con n mayúscula más 1 nodos. ¿Bien? Y fijamos un k entero positivo menor o igual a esta n mayúscula. ¿Bien? Fijamos un k. Entonces lo que vamos a hacer es describir el método de Adams-Bashforth de k pasos. ¿Bien? Método de Adams-Bashforth de k pasos. Entonces estos métodos pues dependen de un parámetro k, que tiene que ser más pequeño que n mayúscula. ¿Bien? Bueno, entonces nos fijamos en un n, ¿bien? Que es el índice para los nodos, en un n que esté entre 0 y n menos k. ¿Bien? La idea es que de alguna manera el parámetro sk me dice, pues de un nodo, cuánto me voy a ir hacia la derecha y cómo voy a trabajar eso para avanzar hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, por eso el n tiene que ir hasta n menos k, porque ya con eso me voy a ir en avance k, y si no me saldría ya de la malla. ¿Ok? Entonces, por eso el n está en ese rango. Ahora se va a ver más claro después de que discutamos esto. Bien, entonces tenemos esta condición. Bueno, entonces hacemos una formulación integral similar a la que hemos hecho anteriormente, pero ahora en un intervalo más grande. Bien, entonces tenemos esta relación entre los parámetros, estas relaciones que nos aseguran que todo cuadra, y nos fijamos en el intervalo entre los nodos t sub n más k menos 1, t sub n más k. ¿Bien? Entonces fíjense, yo tengo n más k es menor o igual a n mayúscula, por cómo estamos tomando esas variables, y entonces me fijo en el nodo t sub n
más k, ¿bien? T sub n más k, entonces estará por aquí, el T sub n estará por aquí, el T sub n más k estará por aquí, y me fijo en ese y el anterior, T sub n más k menos 1. ¿Bien? Es decir, es un intervalo entre dos nodos consecutivos. ¿Bien? Hago la formulación integral, bueno, pues esto es siempre lo mismo, es por teorema fundamental del cálculo de las ecuaciones. Y entonces, ahora, para discretizar esta integral, vamos a utilizar un camino distinto. ¿Bien? Entonces, otro tipo de regla de cuadratura. ¿Bien? Lo que vamos a hacer es, para discretizar la integral, sustituir el integrando, ¿bien?, por una función que lo aproxime y que permita calcular la integral correspondiente fácilmente. ¿Bien? Entonces, en lugar de hacer una cierta aproximación con valores de valores de la función en distintos puntos, que eso pues es aproximar la integral con rectángulos o trapecios o cosas de ese tipo, lo que vamos a hacer es, vamos a aproximar el integrando como función. Entonces, en lugar de tener así una funcioncita, voy a tener otra que irá haciendo algo similar, ¿bien?, pero esa que sustituyo sea fácil de calcular la integral, de manera que yo ya pueda hacer, entre comillas, el álgebra. ¿Bien? Ok. Y entonces, claro, con la idea de que si el integrando es similar, pues el resultado de hacer la integración también va a ser similar. Esa es la forma de pensar, ¿no? Hay continuidad ahí con respecto al integrando, digamos. Bueno, entonces hay que ver qué sustitución se hace del integrando. Y bueno, pues lo más fácil, pues como siempre muchas veces, es agarrar polinomios. ¿Bien? ¿Por qué? Pues porque con los polinomios es fácil de calcular, nada más tienen que estar pendientes de qué coeficientes te salen, y además son fáciles de integrar, porque integrar un polinomio es inmediato. ¿Bien? Ok. Entonces vamos a escoger un polinomio que vamos a llamar P, un polinomio P que interpole f en los nodos anteriores. ¿Bien? Vale, entonces vamos a agarrar un polinomio. ¿De dónde sacamos un polinomio P que sea parecido a mi integrando? Que además yo no conozco, porque el f depende de la solución y yo no tengo la solución, ¿no? X. Bueno, lo que voy a hacer, no conozco la solución, pero sí que en ciertos nodos, en ciertos puntos anteriores a donde yo estoy, yo sí conozco una aproximación de la solución, en esos nodos nada más, ¿no? En los nodos T sub n para valores anteriores, yo conozco una aproximación de la X en esos T sub n, que son los U sub n anteriores que yo he calculado. Bueno, ¿con eso puedo construir todo un polinomio? Bueno, pues sí, son los polinomios de interpolación, que nada más con los valores en ciertos puntos, pues me dan una expresión de un polinomio que por ahí más o menos aproxime a la solución. Claro, con información solo en los nodos. Entonces lo que se pide es que el polinomio pase por ciertos lugares, ¿bien?, que son los puntos donde pasa la solución. Esa es la interpolación, ¿bien?, interpolación polinómica. Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer, agarrar, construir, digamos, el polinomio de interpolación que interpole f, ¿bien?, bueno, más que la f es f de s, x de s como función de s, mejor dicho, en los nodos anteriores, ¿bien?, con valores los aproximantes ya calculados. Sí, claro, en esos nodos anteriores, pero ¿con qué valores? Pues de lo que ya se ha calculado, ¿no? Concretamente se pide lo siguiente. Bien, entonces tomamos una variable mu que va desde 0 hasta k menos 1. Fíjense que estoy aquí trabajando en el intervalo t sub n más k menos 1, t sub n más k. Bien, entonces mu se mueve desde 0 hasta k menos 1, y entonces yo me fijo en los nodos t sub n más mu. De manera que cuando mu es 0, pues yo tengo aquí t sub n, y cuando mu va avanzando, pues este también va avanzando hacia la derecha, y al final, el último que yo me fijo es en el nodo k menos 1, y entonces yo tengo t sub n más k menos 1, que es el intervalo aquí de la izquierda. Bueno, y en esos puntitos yo impongo que el valor del polinomio en esos nodos sea igual al valor de el integrando en esos nodos. ¿Bien? Aquí, ven igual, t sub n más mu.
¿Y qué sustituyo por x en t sub n más mu? Pues los aproximantes u sub n más mu, ¿no? Que se supone los aproximan. Y se supone que esto los he calculado antes. ¿Ok? Entonces, fíjense. ¿Bien? Yo tengo un t sub n aquí a la izquierda, un t sub n más 1, t sub n más 2, hasta t sub n más k menos 1 y el último t sub n más k. ¿Bien? Y entonces yo quiero construir el aproximante en el nodo t sub n más k, el último de ellos. Entonces yo me voy a fijar en una formulación integral en estos dos nada más, pero quiero aproximar el integrando ahí. ¿Y qué es lo que hago? Digo, bueno, me voy a construir un polinomio de interpolación. ¿Bien? Y entonces me fijo en los k nodos, en los k últimos nodos, que es desde t sub n, o sea, t sub n más 0, hasta t sub n más k menos 1. Esos son exactamente k nodos, porque empiezo en 0 y voy hasta k menos 1, entonces contando el 0, son k nodos, ¿vale? K nodos. Entonces los últimos k nodos, los últimos k antes del último, que es t sub n más k. ¿Ok? ¿Sí se ve? Angélica se nos fue hace un rato. Bueno. Ok, entonces repito, ¿no? T sub n más k, de t sub n más k menos 1 hasta t sub n más k, ahí voy a utilizar la fórmula integral, la formulación integral, y para aproximar la integral aproximo el integrando por un polinomio de interpolación en los k nodos anteriores, desde t sub n hasta t sub n más k menos 1. Muy bien, ¿bien? Entonces esto es para lo que se impone para definir el polinomio de interpolación. Bueno, puesto que se trata de un polinomio de interpolación en k puntos distintos, p ha de tener a lo sumo grado k menos 1. ¿Por qué? Porque un polinomio de grado k menos 1 tiene k coeficientes. Entonces necesito determinar k numeritos, voy a utilizar en k puntos distintos, sencillamente. Ok. Finalmente, para obtener el esquema de discretización, se sustituye el polinomio en la integral y cada x en t sub n por u sub n. Entonces, en esta formulación integral, repito, entre t sub n más k menos 1 y t sub n más k, ¿bien? Yo sustituyo el polinomio que viene definido por esto de aquí, y entonces lo que digo es, sustituyendo ya la sub n, me queda que u sub n más k es igual a u sub n más k menos 1 al anterior, al último aproximante calculado, ¿no? Este es el que quiero calcular. Este es el último, el inmediatamente anterior, el último calculado, y entonces la integral entre estos dos de ese polinomio, de 0 hasta n menos k. ¿Ok? ¿Visto? Entonces, el polinomio de interpolación aproximará muy bien esa función, pues cerquita de los nodos donde estoy interpolando, ¿no? Lógicamente. Luego afuera o lejos de ahí, pues el polinomio probablemente se despegue bastante. Pero ahí cerca de esos nodos, pues en principio uno esperaría que más o menos por ahí ande, por ese polinomio de interpolación. Con algunos comentarios que se podrían hacer, ¿no? Bueno, la esencia de los polinomios de interpolación. Entonces, claro, pues yo estoy obviamente yo necesito utilizar yo estoy forzado a utilizar la información que tengo, y la información que tengo es de los nodos anteriores, ¿no? Desde que empecé en el u sub 0, de todos los nodos anteriores. Entonces uno dice, bueno, no me voy a ir a todos los nodos, porque entonces imagínense el calculón que hay que hacer, y además puede ser contraproducente considerar tantos nodos, porque si te sale el grado del polinomio alto, enseguida se va para arriba y te empieza a hacer cosas raras. Bien, entonces bueno, agarro un número k de nodos, el que yo decida de antemano, y entonces con eso me fabrico el polinomio de interpolación, que alrededor de esos nodos pues estará aproximando bien esa función, el integral. Pero donde yo quiero integrar es en el intervalo justo después, ¿bien? De esos k nodos. Aquí es el último, u sub n más k menos 1, y entonces el siguiente, u sub n más k, que es, o t sub n más k, que es donde yo quiero calcular, entonces tengo que integrar en ese intervalito. Ese intervalito ya queda fuera de la envolvente convexa de los nodos donde estoy interpolando. Pero bueno, es que la información que tengo es la de los anteriores, y de ahí al nuevo
que es el que quiero calcular, pues tengo que irme hacia la derecha, salirme un poquito, está pegadito, pero salirme un poquito de ese intervalo, porque pues no me queda de otra. La información que tengo es la de antes, ¿vale? ¿Sí se ve? La interpretación. Bueno, obviamente a esta recurrencia, bien, si se supone que con ya se han calculado estos su n más mu, para mu del 0 hasta k menos 1, entonces con esto de aquí es suficiente para que quede definido este polinomio de interpolación. Y entonces, pues, una vez que se pone este polinomio aquí, esto ya se puede calcular, depende de los k coeficientes, como mucho k coeficientes que tengamos, bien, este polinomio, y entonces pues estas integrales se pueden hacer explícitas, y aquí queda algo que permite calcular el uso n más k. Bien. Bueno, ¿qué más? Obviamente, fíjense, ¿qué utilizo yo para calcular el uso n más k? Bueno, pues para calcular el polinomio de interpolación necesito los valores de u sub n anterior, es decir, desde u sub n hasta u sub n más k menos 1. ¿Bien? Y eso para pasar al u sub n más k. Entonces, en total, ¿cuántos tengo? Pues aquí tengo k y 1, entonces tengo k pasos, ¿vale? Si se fijan, a ver si hemos hecho aquí la cuenta bien. Ha de estar por aquí. Aquí lo vamos. Aquí, el método de Adams-Bashforth de k pasos, pues obviamente ya en el nombre lo estoy diciendo, es un método explícito de k pasos. Bien, porque u sub n más k se obtiene directamente, solo sustituyendo esas fórmulas. Bueno, entre comillas, sustituyendo las fórmulas, hay que construir los polinomios, etcétera, pero bueno, esa es la idea. A partir de los u sub n más mu, y mu del 0 hasta k menos 1. Entonces estos son k. Así que es un método de k pasos. ¿Ok? Muy bien. Vale. ¿Qué más? Bueno, como es un método de k pasos, entonces necesitamos k valores de arranque. K valores de arranque. Obviamente u sub 0 igual a eta, se viene, obvio, y faltan por definir los u sub mu para mu desde 1 hasta k menos 1. ¿Bien? ¿Vale? Y entonces, pues esos hay que calcularlos, como igual que nos pasaba antes, pues usando un método con un número de pasos menor. Por ejemplo, uno puede utilizar el método de Euler, ¿bien? O cualquier otro método de pasos menor, ¿no? O el primero con método Euler y los demás con trapecio, por ejemplo, algo así, ¿no? Como quiera. Trapecio ya es de 2 pasos, entonces el primero con Euler, y ya tienes 2, puedes utilizar trapecio hasta que llegues al último de los que necesitas. Pues necesitas hasta k menos 1, ¿bien? Y a partir de ahí ya utilizas tu método de Adams-Bashforth. Es una opción, ¿bien? O bien no te complicas la vida y desde u sub 0, que es eta, te calcula los demás u sub 1 hasta u sub k menos 1, por ejemplo por Euler. Entonces de u sub 0 pasa al u sub 1, al u sub 2, u sub 3 hasta u sub k menos 1, de 1 en 1, dando pasitos con el método de Euler. Y a partir de ahí, ya que tienes todos esos, utilizas Adams-Bashforth, como quieras, ¿no? ¿Sí se ve? ¿Se ve la idea? Ok, bueno. Muy bien. Vale. Seguimos. Si u sub n más mu aproxima x en t sub n más mu, esa es la idea. ¿Bien? Entonces P estará próximo, el polinomio P estará próximo al polinomio de interpolación de esta función. ¿Bien? En los mismos k nodos. ¿Bien? Fíjense, cuidado con esto, porque aquí hay un detalle, ¿no? Quizá a lo mejor piensen que les he engañado ahora, pero bueno. Yo tengo este integrando, ¿vale? Entonces, para construir el polinomio de interpolación de esa función integrando, pues se utilizan los valores de esa función en ciertos puntos. ¿Bien? Pero esta función es f de s, x de s, como función de la variable s. Entonces los valores de esa función en los nodos t sub n más mu serían f en t sub n más mu
x en t sub n más mu, f en t sub n más mu, x en t sub n más mu. Pero aquí yo no estoy poniendo x en t sub n más mu, estoy poniendo u sub n más mu. ¿Por qué? Pues porque x en t sub n más mu no lo conozco, yo no conozco la solución, yo lo que tengo son aproximaciones de la solución. Entonces claro que tengo que hacer un cambalache de ese tipo porque no me queda de otra, ¿vale? Entonces realmente no estoy utilizando el polinomio de interpolación del integrando, estoy utilizando una aproximación de ese polinomio de interpolación del integrando, donde para los valores los valores de interpolación, los nodos que quiero que pase, estoy utilizando además aproximaciones. ¿Por qué hago eso? Pues porque no me queda de otra, es lo único que tengo. Yo tengo que utilizar información que conozco, no la que no conozco. ¿Bien? Si no, no lo podría construir. Esa es la idea. ¿Bien? Bueno, entonces repito. Si yo tengo esto de aquí, bien, el polinomio P, porque la idea es que estos son aproximantes de estos, entonces el polinomio P que yo construyo con esta condición, bien, que con estos aquí yo sí puedo construir esto, será parecido al polinomio que a mí me saldría si aquí en lugar de poner u sub n más mu pusiera x en t sub n más mu, que ese sí es el polinomio de interpolación de esta función integrando. Y entonces el polinomio de interpolación, la idea es que se parezca a este aproximando. Y como estos se parecen a estos, entonces la idea es que el polinomio P que yo realmente estoy construyendo se parecerá, porque tengo esto de aquí, digamos, se parecerá al polinomio de interpolación de esta función en esos mismos k-nodos, que es el que yo tendría que construir, digamos, de primera como polinomio de interpolación, pero que no puedo construir porque no conozco la x. Ni siquiera en esos nodos, ¿vale? Pero bueno, uno se parece al otro, el otro se parece al tercero, entonces pues el primero se parece al tercero. Esa es la idea, más o menos. Y por tanto se espera que sea una buena aproximación en el intervalo de integración t sub n más k menos 1, t sub n más k, ¿bien? Fíjense, lo mismo que dije antes, estoy interpolando en t sub n hasta t sub n más k menos 1, en esos k nodos. Y yo quiero utilizar esa interpolación, ese intervalo, para aproximar la integral de esa función en el intervalito siguiente. Por otra parte, al estar definido a partir de los aproximantes anteriores, es fácil calcularlo. ¿Bien? Es fácil calcularlo, al menos elemental. Aunque en general puede ser laborioso, y esto puede ser un poco latoso, pero se puede calcular. Y puesto que es un polinomio, su integración es sencilla. Esa es la idea. ¿Bien? Bueno, les dejo un ejercicio. Compruebe que el método de Adams-Bashforth de k igual a un paso es el método de Euler. Entonces, para k igual a 1 nos sale Euler explícito. ¿Bien? Ok. ¿Me siguen? ¿Todo bien? ¿Vale? Bueno, muy bien. Bueno, entonces ahora aquí tengo unas cuantas... ¿cómo decirlo? Tengo las fórmulas a las que da lugar esta metodología, pues un poco más concretas, ¿no? Bastante más concretas. Bueno, entonces para k igual a 1 es el método de Euler, y ahora, entonces podemos suponer k mayor que 1, ¿bien? Entonces, bueno, primero, pues el polinomio es un polinomio de interpolación. Entonces, para eso hay fórmulas. Se puede utilizar la fórmula de interpolación de Lagrange, por ejemplo, para obtener una fórmula explícita, una expresión explícita para el polinomio P. Entonces, este polinomio P, viene definido por estas condiciones de aquí, ¿bien? Es decir, que los nodos t sub n más mu vale esto de aquí. Estos son vectores de RD, ¿bien? Por cierto, estoy diciendo aquí que es un polinomio, pero en realidad es un polinomio vectorial. ¿Qué quiere decir un polinomio vectorial? Pues quiere decir que yo tengo un vector de RD, ¿bien? Donde cada una de las entradas son polinomios, de verdad, de la variable t, ¿vale? Entonces tengo un vector de polinomios. Eso es lo que quiere decir. Nada más, ¿vale? No hay que asustarse por eso. Entonces tengo aquí un vector de polinomios porque las condiciones que yo tengo aquí, estos pues son vectores de RD, así que esto es un vector de RD. Entonces lo que sí tengo son polinomios en cada variable, cada componente. Bien, entonces estos son vectores de RD
y todo esto de aquí son escalares. Son como los coeficientes de esta combinación lineal, y estos son los vectores. Esto es fijo, tú ya obviamente conoces los nodos y conoces los aproximantes anteriores porque ya los has calculado, y entonces simplemente multiplicas por estos polinomios, ¿no? Que son polinomios, esto está ajustado para que en el correspondiente nodo mu, nodo t sub n más mu, perdón, valga 1 y en todo lo demás valga 0. ¿Bien? Esa es la idea de estos polinomios. ¿Bien? Entonces, les recomiendo que para todas estas fórmulas, yo ahora lo voy a revisar rápido, no quiero pararme porque si no nos vamos a eternizar. Entonces vayan a los vídeos correspondientes del semestre pasado, donde está explicado más detenidamente, con mucho más detalle, ¿vale? Bueno, pues ese es el chiste de estos paréntesis de aquí, son esos polinomios y aquí estos coeficientes vectoriales, digamos. Bien, bueno, entonces ahora aquí se pueden explicar un poco más los cálculos, esto de aquí es esto, y entonces estos polinomios se pueden sustituir esta expresión, y aquí se hace un poquito de álgebra para ver, se ve lo que queda realmente, ¿bien? Y entonces al final quedan unas expresiones de este tipo, ¿bien? Aquí tengo unas constantes, aquí también otras constantes que dependen del índice mu, aquí los valores de interpolación, y aquí simplemente estos productos. ¿Bien? Bueno, ok. Ejercicio. Como les digo, vayan a los vídeos correspondientes del semestre pasado. Ahí en las descripciones de los vídeos tienen de qué va cada vídeo, entonces pues buscan el de donde ponga Adams-Bashforth y ahí lo pueden mirar, ¿vale? Bueno, ejercicio. Compruebe que el método de Adams-Bashforth de k igual a 2 pasos, al final se llega a, después de toda esa metodología, uno puede hacer los cálculos y se llega a esta recurrencia. Bien, y lo mismo para el método de Adams-Bashforth de 3 pasos, que se llega a esta recurrencia. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Me siguen? ¿Alguna pregunta? ¿Okay? Vale. Muy bien, vamos a los métodos de Adams-Moulton. ¿Bien? Que es una idea similar pero con algún cambio. ¿Bien? Entonces, como antes, k es un entero positivo menor o igual que n mayúscula, o sea, entre 1 y n mayúscula. Vamos a ver el método de Adams-Moulton de k pasos. ¿Bien? Antes era Adams-Bashforth, lo tiene, y estos son de Adams-Moulton. ¿Bien? Entonces, igual que antes, pues tomamos un n entre 0 y n menos k. ¿Bien? Entonces la idea es similar, es análoga, pero hay un cambio pequeño, pero muy importante. ¿Bien? Entonces tenemos la formulación integral en el intervalo t sub n más k menos 1, t sub n más k, como antes, pero ahora escogemos un polinomio q, ¿bien?, que interpola a f, o más bien el integrando f de s, x de s, en los nodos anteriores, bueno, más que interpolar, pero con esa aproximación que dijimos, del segundo argumento de la f. Bueno, con valores los aproximantes ya calculados, pero incluyendo el nodo actual y el valor del aproximante que se desea calcular. ¿Bien? Entonces, vamos a ver. Para calcular antes en los de Adams-Bashforth el polinomio de interpolación, pues consideramos los k nodos anteriores y los últimos k aproximantes calculados. ¿Bien? Bueno. Y entonces el intervalo donde se quería utilizar ese polinomio para la integral era el de la derecha. Entonces pues se nos salía un poquito de ese intervalo donde estaban los nodos. Entonces podría haber cierta... ahí puede empezar a despegarse el polinomio que nosotros estamos poniendo con el real que queremos aproximar. Porque ya te estás saliendo, aunque está pegadito, pero te estás saliendo de la zona de interpolación. Bueno. ¿Qué dicen Adams-Moulton ahora? ¿No? Pues que consideremos para interpolar los k nodos anteriores y también en el que queremos calcular. De manera que así estamos metiendo ese intervalito donde estamos integrando, el último, lo metemos todo dentro de la zona de interpolación. ¿Bien?
Entonces vamos a construir el polinomio interpolando todos esos nodos, incluyendo el último donde queremos calcular el aproximante, ¿vale? Problema, pues que si tú quieres interpolar también en ese nodo t sub n más k, necesitarás el valor del aproximante en t sub n más k, es decir, necesitarás u sub n más k, pero u sub n más k es precisamente lo que tú quieres calcular ahora, ¿vale? Entonces, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues cuando haces ese tipo de cosas es que te salen métodos implícitos y vas a tener que resolver una ecuación. Eso es lo que va a pasar, nada más, ¿vale? Ok, entonces ahora vamos a coger un polinomio Q definido de esa manera. Es igual un polinomio de interpolación desintegrando pero utilizando los aproximantes, pero incluimos además el nodo actual y por lo tanto el valor del aproximante para μ igual a k. Antes íbamos de 0 a k menos 1, ahora vamos de 0 a k, y entonces cuando aquí ponemos μ igual a k, pues este aproximante u sub n más k no lo tenemos calculado, no lo conocemos, es el que queremos calcular precisamente. Bueno, vamos a ver que aún así esto se puede plantear y luego llevar a cabo, ¿eh? Bueno, entonces es un polinomio en k más 1 puntos distintos porque tenemos los k anteriores y el último que estamos añadiendo son k más 1 puntos. Entonces es un polinomio de grado como mucho k, ¿eh? Y una vez que uno plantea ese polinomio, entonces como digo, ese polinomio explícitamente no se puede construir, está en términos de ese aproximante que no conocemos, que es el que queremos calcular. Bueno, pero teóricamente, pues si se conociera, ese sería el polinomio de interpolación. Vamos a continuar a ver hasta dónde llegamos. ¿Bien? Bueno, pues entonces, para obtener el esquema de discretización, ¿bien?, pues lo que tenemos que hacer es aplicar la formulación integral en el intervalo t sub n más k menos 1 t sub n más k, pero sustituir por este polinomio Q, que si lo conociéramos pues se integra, y aquí esto permite calcular u sub n más k en función de los demás. El problema, como digo, es que este Q depende también de este u sub n más k, ¿eh? Bueno, aparte de eso, pues hay que añadir los valores de arranque u sub μ desde 0 hasta k menos 1, ¿bien? Obviamente necesitamos, igual que antes, k valores de arranque, ¿bien?, exactamente igual que los anteriores, ¿bien? Bueno, entonces igual, la idea es que si estos aproximantes aproximan el valor de la solución en el punto, incluyendo el último k, ¿bien?, entonces Q estará próximo al polinomio de interpolación de esta función de una variable en los mismos k más 1 nodos, y por tanto se espera que sea una buena aproximación el intervalo de integración en este de aquí, que en este caso este intervalo de integración donde queremos, que es el que aparece en la formulación integral, está dentro del intervalo de interpolación donde se está interpolando. De hecho, como decimos, al incluir el nodo t sub n más k, la interpolación refleja el comportamiento de la función del lado derecho f también del otro lado del intervalo, lo que nos hace pensar que la aproximación debería ser mejor en general. Claro, porque las cosas que quiera hacer la ecuación diferencial para el último nodo t sub n más k, pues de alguna manera eso lo estamos incluyendo también en la predicción, al incluirlo dentro del polinomio Q y por lo tanto de la regla. El pago, pues método implícito. Por otra parte, al estar definido a partir de los aproximantes anteriores, es fácil calcularlo, ¿bien?, y incluyendo también la integración, porque es un polinomio. Bueno, el método de Adams-Moulton de un paso es el método del trapecio. Pueden checar que sale el método del trapecio. Bueno, entonces, ahora, usando la fórmula de interpolación de Lagrange, pues se pueden hacer cálculos explícitos para los polinomios, ¿no? Tenemos esta expresión, y de aquí se calcula, se hacen cuentas igual que antes y se obtienen unas ciertas expresiones. ¿Ok? Bueno, el método de Adams-Moulton de k pasos es un método implícito de k pasos, ¿bien?, porque el u sub n más k se obtiene a partir de los u sub n más μ de 0 hasta k menos 1, pero no directamente, ya que como el u sub n más k aparece en el polinomio Q, pues realmente aparece en el lado derecho también de la recurrencia. Por lo tanto es necesario resolver una ecuación algebraica en cada paso para calcular, así que es un método implícito. Bien, bueno,
¿Es necesario calcular todo ese polinomio y todo eso? Bueno, fíjense que para calcular el polinomio directamente tienes que calcular el uso n más k, para el cual necesitas la recurrencia con la integral del polinomio. Bien, entonces pues esto hay que trabajarlo de manera teórica y al final llegar, porque ese polinomio q pues tendrá una expresión, de hecho ahí se ha puesto, más o menos complicada en general. Ya en el caso concreto pues uno hace las cuentas y va quedando cosas más sencillas, pero al final es un polinomio que se integra, que queda en términos de una variable, la incógnita, que es su n más k. Al integrar ya eso se puede poner en la ecuación y ahí ya te queda una ecuación para u n más k, que es la que tú tienes que resolver. ¿Ok? Bueno, entonces el trabajo para implementar estos métodos en la práctica, pues uno tiene que hacer el trabajo teórico de calcular con esas expresiones y ver qué sale, y al final quedan expresiones más cerraditas, que son implícitas, ¿bien? Es decir, requieren resolver ecuaciones, pero quedan ya más sencillitas que todo eso. Si quiere uno después a posteriori puede escribir también el polinomio si le interesa, lo que sea, ¿bien? Pero para aplicar el método numérico al final no te interesa saber quién es el polinomio ni nada, simplemente cómo vas calculando los aproximantes. El polinomio no tienes por qué calcularlo al final. Bien, de alguna manera lo estás calculando, pero no directamente, no te salen solo los aproximantes. El polinomio fue una especie de herramienta auxiliar para diseñar, para construir el método, para darle fundamento a esa idea y ver qué expresiones se obtienen. Pero nada más, pero no tiene por qué salir explícitamente. De hecho, pues aquí tienen muestras de algunos métodos, como antes de Adams-Bashforth y ahora de Adams-Moulton. ¿Bien? Entonces ya vimos que para k igual a 1, Adams-Moulton es el trapecio. Y aquí tiene un ejercicio, que hagan los cálculos. Por favor, les pido que trabajen estos ejercicios para que entiendan bien estos métodos. Si no, si solo ven ahí la formulita que yo ya se la doy, o está en los libros o en internet, donde quieran, la agarran y ya están, no están entendiendo bien la riqueza y la complejidad de estas construcciones. Entonces se trata de que lo toquen ustedes y lo entiendan. Entonces hagan esos ejercicios, es muy importante para que lo puedan entender bien. Bueno, entonces para k igual a 2 el método de Adams-Moulton al final de todo pues se reduce a esta recurrencia, bien, que como ven es un método implícito porque el uso n más 2 aparece aquí y aquí, ¿lo ven? Así que es un método implícito. Bueno, y el método de Adams-Moulton para k igual a 3 pasos pues es este de aquí. Al final salen estos numeritos y el uso n más 3, que es 3 pasos, aparece aquí y aparece aquí. Así que es un método implícito. ¿Ok? ¿Sí me siguen? ¿Alguna pregunta? ¿Ok? ¿Todo bien? Lucero, ¿estás con nosotros? ¿Estás alegre o estás triste? Lucero. ¿Sí? Bueno, porque todo eso es en la construcción del método, pero al final lo único que interesa es en qué se traduce eso para calcular los aproximantes. Entonces tú puedes plantear todo el problema, digamos, de las ecuaciones que te salen, el problema matemático, en términos de al final quién es qué ecuación obtienes para tu aproximante, el que quieres que es su n más k. Y entonces al final el polinomio ahí tú lo pones en términos de unas expresiones de esos aproximantes y entonces tú ahí haces el álgebra y al final el polinomio se diluye y a ti lo que te queda es una ecuación para el aproximante que es lo que a ti te interesa. Entonces implícitamente está ahí el polinomio, pero
no te has fijado, no te interesa, a ti no te interesa realmente quién es el polinomio, sino cómo calculas el aproximante, porque para eso construiste toda esta construcción, valga la redundancia. ¿Vale? Sí, el polinomio está ahí y se puede calcular, se puede recuperar, pero no es lo que más te interesa. Lo que te interesa de verdad es cómo, para el método numérico, es cómo obtengo los aproximantes. Luego lo del polinomio, pues sí, venía del método y lo que tú quieras, pero pues, ¿qué más me da al final? A la hora de la hora lo que quiero son los aproximantes. ¿Sí se ve? ¿Vale? Es como, qué sé yo, tienes un problema de geometría y tienes que calcular el área de una figura. Y agarras esa figura y la partes en triangulitos, en cuadrados, en lo que quieras, y empiezas ahí a calcular cositas en medio y al final obtienes una expresión o un valor para el final. Los triangulitos o cuadraditos que construiste en el medio, nadie te ha preguntado por ellos, eso fue un invento tuyo y ya. Lo que quieres al final es el resultado final. Son como los andamios de la casa. Tú los pones, los utilizas para hacer la casa y al final los retiras y aquí nadie ha sabido nada, ¿vale? Son resultados auxiliares o técnicas auxiliares. ¿Sí se ve? Ok. Bueno, pues vamos a continuar. Bueno, abundando en la misma idea de interpolar con polinomios, pues tenemos los métodos de Nystrom, ¿bien? Entonces fijamos un entero positivo k entre 2 y n mayúscula, necesitamos por lo menos que sea 2 en este caso, y entonces vamos a hablar del método de Nystrom de k pasos. Entonces la idea es similar para los métodos de Adam-Barfoed y también para los otros, ¿bien? Pero igual con unos cambios, ¿no? Bueno, entonces fijamos un n entre 0 y n menos k, ¿bien? Y entonces escribimos nuestra formulación integral, pero fíjense, ahora en lugar en el intervalo t sub n más k menos 1, t sub n más k, nos vamos a fijar en el intervalo t sub n más k menos 2, t sub n más k. ¿Bien? Entonces fíjense, tenemos estos nodos, desde t sub n hasta t sub n más k, ¿bien? Aquí tenemos k más un nodos, y nos fijamos en los tres últimos que son, el último es t sub n más k, el anterior es t sub n más k menos 1 y el anterior es t sub n más k menos 2. Y entonces el intervalo formado, digamos, con esos tres nodos, englobando a esos tres nodos, es en el que nos fijamos y hacemos la formulación integral, ¿ok? Y entonces en este intervalo, haciendo la formulación integral ahí, obtenemos esto, 2,45. Esta es la formulación integral del problema de valores iniciales, pero pues en ese intervalo, ¿bien? Y entonces ahora hay que definir, seguimos en la misma idea, tenemos este integrando, lo vamos a aproximar por un polinomio que podamos construir. Entonces usamos un polinomio P, ¿bien? Que es el mismo que para el método de Adam-Barfoed de k pasos, exactamente el mismo, es decir, interpola a f en los k-1 nodos anteriores, ¿no? Es decir, esto de aquí. Bien, pues el polinomio es el mismo. Ya hemos hablado, tienen antes las expresiones, ¿no? Es que son las mismas, para que se repiten. Y ahora, finalmente, para obtener el esquema de discretización se sustituye el polinomio en la integral. Y cada x t sub n por u sub n. Entonces, tenemos esto de aquí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues la idea es similar, el polinomio de interpolación es similar, con los k valores anteriores, pero la formulación integral no se agarra el último intervalito como en Adam-Barfoed, sino los dos últimos intervalitos juntos. ¿Bien? Y entonces pues sale un método distinto, aunque sea muy similar. Esos son los métodos de Nystrom. ¿Bien? Esto de aquí. Entonces, como ven, estamos integrando en ese intervalo. Bueno, tenemos igual los mismos valores de arranque, que hay que utilizar un método de pasos menor. Entonces, la idea pues es similar, ¿bien? Pero en este caso consideramos este método, este intervalo de integración, que contiene dos puntos, t sub n más k menos 2 y t sub n más k menos 1 de interpolación, y luego el último, que es donde queremos calcular el aproximante. Bien. Entonces fíjense, en los métodos de Adam-Barfoed el intervalo de integración únicamente contenía un punto de interpolación, el izquierdo, por lo que a priori se esperaría que el polinomio pudiera separarse más de la función. ¿Bien? En los métodos de Adam-Barfoed
El polinomio de integración en la formulación integral es t sub n más k menos 1 t sub n más k. De esos dos puntos, el de la izquierda es el único punto de interpolación en el que se está aproximando el polinomio. Entonces, para ir de aquí hasta el otro, pues el polinomio de interpolación aquí podía separarse, si quisiera, digamos, de la función que estoy aproximando. Bien, porque ya me estoy saliendo del polinomio de interpolación. Sin embargo, en los métodos de Adams-Moulton, el intervalo contiene dos puntos, los dos extremos, lo que supone a priori una restricción mejor sobre el polinomio de interpolación. ¿Bien? En los métodos de Adams-Moulton me estoy fijando en el último intervalo, en el mismo intervalo, t sub n más k menos 1, t sub n más k, pero como he tomado también ese otro punto como punto de interpolación, ese polinomio está dentro. De hecho, los dos extremos son puntos de interpolación junto con algunos anteriores, y entonces pues se supone que la aproximación es mejor, ya impide, como lo estoy agarrando del otro lado, impide que se pueda separar de esa manera el polinomio de interpolación. ¿Qué es lo que pasa? Pues que me sale un método implícito que cuesta más resolver, es más costoso. Esa es la cosa, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa ahora? Ok, a cambio estos métodos son implícitos los de Adams-Moulton, con el consiguiente costo computacional. De alguna manera, los métodos de Nystrom, estos que estamos viendo ahora, son algo intermedio entre Adams-Bashforth y Adams-Moulton. Es claro que el método de Nystrom de k pasos es un método explícito de k pasos, ¿bien? Porque U sub n más k se obtiene directamente a partir de los anteriores. Entonces, los de Nystrom son algo intermedio entre los otros dos. Porque tengo el mismo intervalo, estoy agarrando nada más los anteriores, ¿bien? Con lo cual, perdón, no agarro el mismo intervalo. Estoy construyendo el mismo polinomio con los anteriores, con lo cual me sale un método explícito, pero para tratar de que se separe un poquito, o que el polinomio se separe, afecte mucho a la aproximación de las ecuaciones diferenciales vistas a través de su formulación integral, lo que hago es decir, bueno, en lugar de fijarme solo en ese intervalito, que es donde ya se puede separar el polinomio, me voy a fijar en los dos últimos intervalitos juntos. Y entonces ese ya contiene dos nodos en los que estoy interpolando. Entonces se me puede separar a la derecha, pero bueno, estoy integrando en todo. Entonces este pedacito no estoy cometiendo tanto error, aunque aquí en este sí lo cometa. Entonces es una cosa intermedia. Mantengo el método explícito, que es menos costoso, y como que lo meto un poquito más para ver si así el error, digamos, con el que venga el polinomio, pues no me afecte tanto. ¿Bien? Bueno, esa es la idea. Bueno, el método de Nystrom de dos pasos es el método del punto medio, compruébenlo haciendo las cuentas, y el método de Nystrom de tres pasos pues tiene esta recurrencia, ¿bien? Que como ven es un método explícito porque el U sub n más 3 solo aparece aquí y ya no aparece en ningún sitio más. ¿Ok? Bueno, y aquí nos vamos a quedar para el próximo día, porque ya son las 10. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok. Bueno, pues nos vemos el martes. Recuerden que tienen que entregar la práctica 1, la tienen ahí en el grupo de Google Classroom y ya discutimos de ella ayer y bueno, pues trabájenlo y cuídense mucho. Nos vemos el martes. Si tienen dudas me escriben por correo, ¿vale? Hasta luego, bonito fin de semana. Hasta luego.